Sonido. Bueno, muy buenos días para todos. Que todo quiero saludar de manera muy especial a la honorable Asamblea de Norte de Santander, a la Junta Directiva, la Mesa Directiva, al señor presidente, el doctor Luis Alfonso Mejía, la doctora Milena Calderón, primer vicepresidente, al doctor Ramón José Cabrales, a cada uno de los diputados, a los diputados que extendieron esta invitación para esta audiencia pública en la Asamblea Departamental. Saludar de manera muy especial a cada una de las comunidades que hoy acompañan esta audiencia pública, a los comités que vienen trabajando desde la provincia de Pamplona frente a este propósito que ustedes han denominado no al peaje. Y adicionalmente saludar también a los señores alcaldes que, perdónenme, alcancé a ver a algunos de ustedes por ahí, al alcalde de Mutiscua, al alcalde de Chitagá, y me escuchan, sí, Bochalema. Digamos que la responsabilidad del mismo recae en el gobierno nacional. Sin embargo, nos corresponde a nosotros estar atentos, en primer lugar, a estas obras de infraestructura estratégica para el departamento y, por otro lado, atender una expresión y una manifestación de la comunidad que hace unos días, por disposición de ese inconformismo y del proceso que vienen realizando, llevaron a cabo un bloqueo en esta vía nacional. En ese sentido, lo primero que hice, pues quiero contarles, fue comunicarme con el señor ministro de Transporte, con la señora viceministra, el ministro Reyes, con la viceministra García y con el director nacional de la ANI, en el sentido de poder expresarles a ellos de primera mano como autoridad de Norte de Santander la preocupación que le asiste a toda una provincia, a sus alcaldes, a los concejales, a los líderes comunitarios, juntas de acción comunal y a estas dos plataformas, inclusive creo que hay una tercera plataforma frente a este propósito que tiene la comunidad de la no instalación de los peajes, del inconformismo y de la afectación que podía darse en un momento determinado frente a la instalación no solo de este nuevo peaje antes de Pamplona, sino también de la situación que podría ocasionar o acarrear el instalar un nuevo peaje antes de llegar o frente a la entrada de Mutiscua, teniendo en cuenta además que son dos concesiones diferentes. Una es la concesión entre Cúcuta y Pamplona y la otra que se encuentra suspendida el contrato de concesión entre Pamplona y Bucaramanga. Lo que en su momento el señor ministro, la señora viceministra y el director de la ANI nos indicaron era la mejor disposición de poder dialogar y concertar con las comunidades y llegar a unos puntos de acuerdo frente a sus preocupaciones. Seguidamente entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con los líderes de esa expresión popular, citarlos al día siguiente al despacho del gobernador, ofrecerles nuestra disposición de mediar y además de apoyar logísticamente un primer encuentro, yo lo llamo un primer encuentro en el marco de lo que nosotros estábamos haciendo, y fue efectivamente los dirigentes de esta movilización que nos solicitaron que los acompañáramos y así hicimos ese proceso. Tal vez habían más de 200 personas en el Hotel Cariongo de Pamplona, muchos de los que están aquí, con presencia de funcionarios. En ese caso estuvo el gerente general de la concesión Unión Vial Río Pamplonita y estuvo también un representante de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es el encargado de gerenciar ese proyecto desde la entidad nacional. Lo que hicimos allí fue un escenario precisamente de poder escuchar a las comunidades frente a sus preocupaciones, que yo en su momento propuse que dividiéramos el espacio en dos momentos, presidente. Por un lado, preocupaciones que se tienen de la comunidad de la provincia frente a las afectaciones económicas y sociales
por la instalación del peaje antes de llegar a Pamplona. Y por otro lado, preocupaciones que tiene la comunidad frente a la ejecución ya de la obra relacionados con temas ambientales, con afectaciones en la movilidad misma de los habitantes de donde se instalaría el peaje y todo lo que ha implicado la construcción de esta obra de infraestructura. Allí tuvo la oportunidad de estar con nosotros acompañándonos el honorable diputado John Edinson Ortega, y en términos generales lo que sirvió allí fue para poder escuchar a los líderes de estas plataformas, para poder escuchar a los alcaldes que quisieron intervenir, para poder escuchar además a los concejales que quisieron intervenir, presidentes de juntas de acción comunal, líderes sociales, dirigentes del sector gremial, transportador, comerciantes del sector turismo, en fin, todos los que quisieron intervenir en ese ejercicio de mesa de trabajo se hizo, y entonces llegamos a unas conclusiones y a unos primeros acuerdos. En primer lugar, que una cosa era la socialización del proyecto, donde hay seguramente preocupaciones de parte de la comunidad en el sentido de que el proyecto no se ha socializado. La Agencia Nacional de Infraestructuras Sociales y Comunitarios que están hoy aquí, que estuvieron el día con nosotros en Pamplona, tienen muy claro las afectaciones económicas, sociales y las posibles soluciones que puede tener una situación como la que se está presentando. De hecho, ellos plantearon varias alternativas que pues yo no me tomo la vocería de plantearlas porque no soy yo el representante de ustedes, sino que ustedes podrán exponer algunas de esas alternativas que se plantearon en ese escenario y que además, pues como es lo lógico, nosotros tenemos plasmadas en una acta de esa reunión que recoge, digamos, en síntesis lo que se discutió, lo que se planteó y a unos primeros acercamientos. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Un ejercicio de diálogo y de concertación con el gobierno nacional para llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos que permitan que todas las partes involucradas puedan quedar satisfechos y además que una obra que, como la gran mayoría de todos los que estamos aquí lo sabemos, tiene una importancia estratégica para la movilidad, para la competitividad y para la productividad del departamento. Y hay diferentes posturas, así también como hay posturas de la comunidad que señalan que no aceptan la instalación de las casetas de peaje. Pero hay unas posiciones mucho más conciliadoras, intermediarias, que seguramente pues pueden servir como punto de encuentro. Yo lo que quiero mencionar es lo siguiente como aporte en este escenario de la audiencia, es que al día siguiente la señora viceministra García se comunicó conmigo para que le expusiera las conclusiones, que no es otra cosa que lo que yo estoy diciendo aquí, y adicionalmente con el señor ministro de Transporte, el doctor Reyes, quien ha tenido la mejor voluntad con este departamento, tanto así que yo he tenido la posibilidad en estos pocos meses que tiene el gobierno de estar con él revisando varios temas de la infraestructura vial de norte de Santander y tiene la mejor receptividad para buscarle solución. El señor ministro lo que nos ha dicho es todas las inquietudes de la comunidad ahí tienen que ser escuchadas. La orden que ha dado el señor presidente Gustavo Petro es escuchar a las comunidades, que el ejercicio de diálogo sirva para encontrar consensos y es precisamente ese el escenario al que nosotros queremos invitar. Se había quedado en que se iban a hacer dos socializaciones, una en Pamplona y otra en Pamplonita, entiendo. Entiendo yo que esas socializaciones la gente no acudió y entonces pues sí es importante que se generen los mecanismos para que toda la ciudadanía conozca los alcances del proyecto y entre más confluencia de personas pueda estar
informada y pueda conocer de primera mano el proyecto y también los argumentos que se tienen frente al tema de la instalación de la no instalación de las casetas de peaje, pues es importante que se den. Ahora, ¿qué me parece a mí? Que hay toda la voluntad de la ANI y del gobierno es instalar una mesa de negociación, pero para eso necesitamos tener, como efectivamente ese día se evidenció, hay unos líderes de este proceso y esos líderes pues tienen que estar investidos de la capacidad para sentarse a negociar con el gobierno nacional. ¿Con quién se negocie? Directamente con el ministro, con la viceministra, con el director de la ANI. Pues digamos que en ese tema tendría que ser una persona que tenga capacidad de decisión. En eso estamos completamente de acuerdo. De tal manera que lo que yo quiero exponer en el día de hoy es la voluntad que me expresó el señor ministro nuevamente en Morelia, Caquetá, donde tuve la oportunidad de volver a abordarlo, exponerle el tema y decirle, como lo acabo de hacer con uno de sus asesores antes de bajar acá, que nos dé una fecha en donde él pueda hacer una visita a norte de Santander, no solo para este tema que seguramente es muy importante que él esté, sino que también podamos tener varias mesas de trabajo durante un día, 2 días con él para exponerle los proyectos estratégicos que tiene Norte de Santander. Estoy pendiente entonces de que me puedan dar agenda para que el señor ministro venga y tengo la plena seguridad que en esa visita pues estará acompañándonos la doctora García, que entre otras cosas es norte santanderiana, el director de la ANI que tiene afectos por Cúcuta y por el barrio San Luis, que conocen el territorio, que están al tanto de esta situación, y yo creo que conciliar los intereses de la comunidad con un proyecto tan importante como estos es fundamental para todos, para el departamento, para la continuidad de esa obra. Hay unas pretensiones de muy corto plazo que tiene la comunidad, como por ejemplo, algunos de los líderes juveniles ese día exponían la situación que hay acordada tal vez en una resolución en donde se señala que tan pronto se entregue la unidad funcional 2, si no estoy mal, la unidad funcional 2, tendrían que comenzar a funcionar los peajes. Esa es una de las preocupaciones que tiene la comunidad. Digamos que todas esas cosas, teniendo claras las pretensiones que quieran los comités, porque entiendo también que hay un comité que definitivamente se plantean que no hay que ubicar los peajes, hay otras propuestas relacionadas con el peaje de los acacios, en fin. Entonces, digamos, metodológicamente nosotros inclusive les ofrecimos la posibilidad de acompañarlos. El nivel de injerencia nuestro no es otra, sino de también acompañar a la comunidad en estas pretensiones, orientarlos, brindar el apoyo que se requiera desde el punto de vista logístico y asegurar, entre otras cosas, que una obra tan importante, de tanta magnitud, pues no se vaya a ver afectada. ¿Y por qué lo menciono? Porque todos sabemos la precariedad, doctor Juan Carlos García Herreros, en lo que está hoy la vía Cúcuta-Ocaña. Esa es una situación que todos los del sector productivo, porque esa es la ruta que hoy están utilizando el transporte de carga. Doctor Marcelo, usted que transita permanentemente, sabe la situación en la que está esa vía. Y vean, estamos luchando con el Invías para que le asignen un recurso para tapar huecos. Y en este momento ha sido imposible. Nos anunciaron que para el año entrante iban a dejar 20.000 millones. Con eso no nos alcanza y no les va a alcanzar para resolver el problema gravísimo que tiene hoy la vía Cúcuta-Ocaña. De tal manera que yo quiero pues reiterar nuestra disposición de seguir acompañando este proceso en las comunidades, decir que el gobierno nacional
Yo no tengo por qué venir aquí a ser vocero de nadie, porque además no me lo han pedido, no lo soy. Simplemente en mi tarea como gobernador estoy informando lo que hemos hablado con el ministro de Transporte, con la señora viceministra y con el director de la ANI. Y es mencionar entonces que esos acuerdos que hicimos en Pamplona, pues podamos avanzarlos. Habíamos quedado en elaborar una hoja de ruta para poder instalar una mesa de negociación y poder comenzar a dialogar, que ustedes expongan las razones que ya las han expuesto y seguramente aquí lo volverán a hacer. Y yo creo que es importante que ese día que venga el señor ministro, el director de la ANI y el equipo del gobierno nacional, se pueda dejar instalada una comisión, porque nada sacamos nosotros con pretender que el ministro esté permanentemente en esa mesa. Eso no lo vamos a lograr en un solo día. Tendrá que ser objeto de discusiones, de argumentos. Ustedes también, con todo el apoyo que tienen jurídico, que tienen un apoyo jurídico importante, un apoyo técnico, que se llenen de todos los argumentos que ustedes ya tienen para lograr y unificar en torno a estas pretensiones. Hoy ellos tienen también una preocupación, como lo expusieron ese día, y es tan pronto el gobierno nacional logre desentrabar la concesión entre Pamplona y Bucaramanga, allí también está planteada la instalación de un nuevo peaje. Y pues ellos han planteado la necesidad de que antes de que eso ocurra pueda planteársele al gobierno esa misma intención. Lo que yo también quiero plantear aquí es que el sector productivo de Norte de Santander, el departamento, para su productividad y para su competitividad, requiere una vía como la que se está construyendo. Seguramente que hay todos los argumentos de un lado y del otro, pero lo importante, como lo hemos hecho en otros escenarios, es sentarnos a dialogar, a concertar y a llegar a acuerdos. Yo no tengo la capacidad para negociar nada porque esa vía no es nuestra, pero con el mayor gusto acompañamos este proceso. Le hemos dicho a la comunidad que en lo que nuestro alcance esté, los vamos a acompañar, y además los argumentos, muchos, completamente válidos con respecto, por ejemplo, a las afectaciones ambientales que se han tenido en parte del corredor o en el corredor por las obras, las afectaciones económicas, de movilidad, de parte de los campesinos. Esa, digamos, quería pues tener la posibilidad de poder compartir y acompañar este proceso en la mañana de hoy, que de por sí celebro para con la ciudadanía de Norte de Santander. Creo que estos escenarios que promueve la Asamblea son muy importantes, entregan una nueva mirada y una nueva perspectiva del debate frente a los temas que tiene el departamento, y por eso quise bajar antes de viajar a acompañarlos en esta importante audiencia. Ya el resto de situaciones, pues yo los dejo en manos de ustedes, honorables diputados, digamos, de la dinámica que quieran imprimirle. Me parece importante que hay que escuchar a todos, particularmente a la comunidad, para que pueda expresar sus argumentos, y también escuchar a las entidades. Si bien hoy no está aquí, que no sé si la invitación se la cursaron al ministro y al director de la ANI, pues también, digamos, poder generar esos espacios en donde se puedan más adelante tener realmente una mesa de negociación y de acuerdo con el gobierno nacional. Muchas gracias a todos. A usted, señor gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos a esta audiencia pública.